¿Te has imaginado alguna vez a un profeta casado con una prostituta? En este video revelaremos la controvertida historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo impensable. Desafiando toda lógica, mostró al mundo una lección de amor y redención que desafía nuestra comprensión. Descubre cómo este antiguo drama bíblico puede transformar tu perspectiva sobre el perdón y la lealtad. No creerás lo que hizo Oseas por su esposa infiel y lo que revela sobre el poder del verdadero amor. Quédate con nosotros y desentraña los misterios escondidos en esta fascinante historia. ¿Por qué Dios le mandó a Oseas casarse con una prostituta? La historia de Oseas, el profeta de Dios en la Biblia, es tan asombrosa hoy como lo fue en su tiempo. ¿Cómo se describe en Oseas capítulo 1, versículo 2? En la Biblia amplificada, Dios habló a Oseas, hijo de Beri, durante los reinados de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá, y durante el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En ese momento, Dios, hablando a través de Oseas, le dio un mandato extraordinario. Ve y cásate con una mujer promiscua y ten hijos con ella, porque el país ha cometido gran prostitución al apartarse del Señor. Para entender mejor esta narrativa, es crucial saber que el contexto social de ese periodo histórico estaba marcado por la paz y la prosperidad. Oseas no era cualquier profeta, él es el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación ocurrió en una era de un reino dividido, después de los tiempos de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos naciones tras una guerra civil. Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam y cuando Israel experimentó un nivel de independencia y riqueza sin precedentes, gracias al éxito en diversas batallas. Sin embargo, a medida que aumentaba la prosperidad, la moral de Israel comenzó a deteriorarse. Surgió una cultura de corrupción y degradación moral. Israel comenzó a atribuir los logros, que eran actos de Dios, a Baal y a adorar dioses paganos. Esta historia nos lleva a preguntar cómo la riqueza y el éxito pueden influir en los valores morales de una sociedad. Oseas, con su misión inusual, trae profundas reflexiones sobre la lealtad, la fe y las consecuencias de alejarnos de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron el pacto con Dios y dejaron de obedecer sus leyes. Como dice en Oseas capítulo 8, versículo 1, pon la trompeta en tus labios. Un águila está sobre la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Abandonaron la fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. La idolatría y la infidelidad de Israel fueron vistas por el Señor como una forma de adulterio espiritual. El pueblo solo se preocupaba por su propio placer, olvidando conceptos como la justicia y la rectitud, optando por la anarquía, el fraude financiero, el soborno, la corrupción, y hasta la justicia en los tribunales estaba contaminada. No había justicia a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos ocurrieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental actual son realmente notables. Betel y Samaria mantenían relaciones con prostitutas y mujeres promiscuas, creyendo erróneamente que esto convencería a Dios de bendecir sus cosechas. También construyeron un becerro de oro en Betel, en clara violación del mandamiento divino contra las imágenes talladas. Dios tenía todo el derecho de comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, pero estaba comprometido con el pueblo de Israel. Estaba decidido a mantener el pacto que había hecho con ellos, sin embargo, no podía ignorar su comportamiento y fingir que no sucedía nada. Lo primero que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su vida, y así es como Dios a menudo actuaba. Tal vez preferirías que Dios te diera un mensaje sobre otra persona. Sin embargo, antes de que el profeta pudiera hablar a la nación, primero tenía que escuchar de Dios la palabra que Dios tenía para él. No fue fácil, se le instruyó que tomara a una prostituta como esposa. ¿Por qué Dios le dio este mandato a Oseas? Porque el pueblo de la nación había cometido un grave acto de adulterio al volverse contra el Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento. En esta imagen, el Señor es el esposo de Israel, y su crónica y apasionada atracción por los ídolos era comparable al deseo de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una prostituta. Esta clara ilustración nos ayuda a entender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor hieren a Dios en la misma forma que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenar a Oseas casarse con una prostituta, Dios puso a Oseas en la posición de sentir lo que él siente y representó de manera simbólica y conmovedora el adulterio de Israel con Yahvé. Oseas se casó con Gomer, una prostituta. La esposa de Oseas era crónicamente infiel. Quedó embarazada, y Dios le instruyó a Oseas que diera nombres proféticos a sus hijos que hablaran del juicio del Señor sobre Israel.
Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer, y pronto tuvieron un hijo. Dios le dijo a Oseas que llamara al niño Jezreel. En la Biblia, los nombres tienen significados en el hebreo original. Tal mandato tan exigente fue sorprendente. Gomer no abandonó su profesión de prostituta después de casarse con Oseas, como pronto quedaría evidente. No se trataba de un caso en el que Oseas encontrara a una mujer caída y, a través del amor y la bondad, restaurara su virtud. Se casó con una prostituta, tal vez con la vana esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Es muy probable que ella diera todas las indicaciones de que estaba comprometida con Oseas, pero después de un tiempo, y con la dura vida, volvió a la prostitución. Tal vez simplemente se aburrió, quizás por un sentimiento de negligencia o una sensación de necesidad. Lamentablemente, compartimos las mismas razones injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos a otro Dios en lugar del Señor Dios. Históricamente, la prostitución se cita a menudo como la profesión más antigua. Siempre ha sido un medio común para ganar dinero, incluso en tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es un pecado. Proverbios capítulo 23, versículos 27 al 28, dice, porque una prostituta es un pozo profundo y una esposa infiel es un pozo estrecho. Como un bandido, acecha y multiplica a los infieles entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos unirse y convertirse en uno solo? Bueno, sería una lección que enseñaría a muchos durante siglos. Además de las advertencias de Dios, ocurrieron dos desastres en la zona. Era como si Dios quisiera captar su atención de una manera más obvia, como un desastre natural. Esto fue más que un simple terremoto menor. Imagina lo que pensaron los vecinos de Oseas sobre esta acción. Un joven profeta se casa con una prostituta y dice, el Señor me mandó a hacer esto. Supongo que sus amigos dijeron, eso es lo que él dice. Me pregunto cuál es la verdadera historia. Pero, de hecho, Dios le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas fue el último profeta enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y volvían a él. En Oseas capítulo 1, versículo 6, Gomer concibió nuevamente y dio a luz a una hija, y el Señor le dijo a Oseas, llámala Loruama, no compadecida, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel para perdonarlos, pero tendré compasión de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios, y no por caballos de guerra, ni por arco y espada o guerreros. Ahora, cuando Gomer destetó a Loruama, concibió y dio a luz a un hijo, y el Señor dijo, llámalo Loanmi, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. El nombre Loanmi significa, no mi pueblo. Cada vez que llamaban a este hijo con un nombre desafortunado, Oseas y todos los que estaban alrededor recordaban que el pueblo de Israel había alienado al Señor Dios, y no debían ser considerados más su pueblo. Como Gomer no abandonó su prostitución, pudo haber una cruel ironía en el nombre, y tal vez el niño en cuestión no era realmente hijo de Oseas, sino de otra persona. El mensaje que Dios tenía para Israel a través de Oseas ya era desafiante, pero Dios también hizo la vida de Oseas bastante difícil. A través del profeta Oseas, Dios afirmó que Israel lo había abandonado para perseguir la prostitución del vino y del vino nuevo, y dejó claro que tanto hombres como mujeres estaban involucrados en el adulterio con prostitutas rituales en el culto a dioses falsos. Gomer era un símbolo adecuado debido a la naturaleza de la idolatría que el pueblo practicaba. Su adulterio espiritual resultaba en adulterio físico real. Oseas dice que Dios quitará los nombres de los Baales de la boca de Israel y se casará con ellos para siempre en justicia, amor firme y misericordia. En varias partes de la Biblia, los conceptos de adulterio y prostitución se utilizan como metáforas para caracterizar a las personas que son infieles al Señor. Muchos de los profetas representaban al pueblo como espiritualmente desleal al Señor, a quien pertenecían.